avisar que voy a grabar esta sesión, por si no queréis tener la cámara encendida. Bueno, pues ya va a comenzar a grabar. Y mi nombre es Sonia, soy preparadora de oposiciones en Grupo ATU. Avisar que está grabando por si alguien no quiere tener la cámara encendida y que se le pueda ver en imagen. Hoy voy a hablar de la corona, voy a tocar los puntos más importantes de ese título segundo de la Constitución española. Para ello me voy a apoyar en un PDF en el que he resumido esos 10 artículos del título segundo. Respecto a la corona, decir que es un título que entra en cualquier oposición de la rama de administración pública y que tenemos que dominarlo, ¿no? Como cualquier otro de los títulos de la Constitución española, porque la mayoría de ellos sí que entran en la rama de administración pública. Bien, dicho lo cual, y ya compartiendo con vosotros la pantalla, que seguramente ya estéis comenzando a ver el PDF, decir que la Constitución define a la monarquía española como una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Una monarquía parlamentaria. Pues que el rey reina, pero no gobierna. El rey sería como un símbolo, ¿no? Un símbolo en el que nos está representando como Estado y no nos se está representando a nosotros los españoles, porque a nosotros como pueblo, a lo que somos los españoles, a los ciudadanos, nos representan las Cortes Generales. El rey representa a esa unidad estatal, esa unidad territorial, por mucho que estemos divididos en comunidades autónomas. Es un símbolo, pero no tiene poder respecto a tomar decisiones, y eso lo vamos a ver ahora en las funciones. Por eso decimos que el rey reina, pero no gobierna. En este sentido, ¿qué funciones va a poder tener el rey? Pues funciones muy limitadas. Limitadas porque solamente puede tener competencias en todo aquello que se le atribuye por la Constitución o leyes. Y para saber qué funciones son esas, tendríamos que ir en la Constitución a un artículo en el que concretamente al artículo 62, en el que se nos enumeran esas funciones. Y luego tendríamos que ir al artículo siguiente para ver cómo también hay una serie de funciones de ámbito internacional, ¿no? Pero vamos primero a las funciones del artículo 62. Nos dice que el rey sanciona, promulga las leyes. Ya veis, no tiene ningún poder a la hora de elaborar una ley dentro del procedimiento legislativo. Él no tiene iniciativa, él no toma la decisión, no aprueba una ley, simplemente la sanciona y la promulga. Ese acto formal en el que pone la firma, ese acto oficial que se necesita verdaderamente para que esa ley tenga validez, pero es un acto, como bien digo, formalista. Nos dice que convoca y disuelve a las Cortes Generales y convoca las elecciones, pero fijaros lo que tengo marcado en rojo. En los términos previstos en la Constitución, no es él el que toma esa decisión de convocar a las Cortes Generales ni de disolver a las Cortes Generales, sino que lo hace como otro acto formal. Convoca a referéndum, pero solamente puede convocar a referéndum en esos casos en los que está autorizado a hacerlo según la Constitución española. Una nueva limitación. Propone al candidato a presidente de gobierno, hace su nombramiento si al final es elegido ese candidato, pero nuevamente pues otro acto formal y siempre limitado por la Constitución española. Dentro de las preguntas que nos suelen hacer en los test oficiales respecto a las funciones del rey, la que viene a continuación es una de las que más preguntan, de las más llamativas, ¿no? Porque sí que es verdad que dentro de sus funciones nombra a los ministros, y si los tiene que separar, pues también, ¿no? Separa a los ministros, a los miembros de gobierno. Pero él solamente, nuevamente, hace un nombramiento oficial, porque él no decide quién va a ser el ministro, esa propuesta del presidente del gobierno. Y eso es en lo que nos tendríamos que fijar en el test. También expide decretos
decretos que no son elaborados por él, lógicamente, porque no tiene potestad reglamentaria, sino que son los decretos del Consejo de Ministros. Expedir un decreto es como promulgar una ley, ¿vale? Confiere empleos civiles y militares. Bueno, podríamos estar leyendo aquí cada una de sus funciones, pero en todas encontraríamos esa limitación de según lo que diga la ley, según lo que diga la Constitución, según a propuesta de, nunca es él el que toma la decisión, él está ahí como representación en el que pone la firma, hace el acto oficial, pero no tiene ningún poder excesivo, ni mucho menos de ninguna decisión política que pueda corresponderle. Otra de las funciones, por ejemplo, concede honores y distinciones con arreglo a las leyes. Bueno, pues efectivamente puede nombrar a alguien como presidente de una institución, pero no lo hace porque él decida que ese va a ser el presidente de esa institución, sino que hace ese nombramiento de forma oficial, la foto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos esas funciones del rey. Otra de las más preguntables dentro de los test oficiales es que tiene derecho a ejercer el conocido derecho de gracia, pero no puede autorizar indultos generales. Sí puede hacer indultos de carácter particular, a una persona en concreto, pero esos indultos de carácter general de a un colectivo en concreto, hacerle él un indulto, no puede. Otra limitación. Y vamos a ver cómo dentro de las funciones internacionales también hay una que nos pregunta muchísimo. Dentro de las funciones que tiene ya de carácter internacional, cara al test, veremos cómo sí que el rey puede declarar la guerra a otro país o declarar la paz, ¿no? Pero lógicamente no es que él tome esa decisión de declarar la guerra a otro país, sino que nuevamente tenemos ese acto de carácter formalista en el que es al final las Cortes Generales las que le van a dar esa autorización, las que aprueban, ¿no?, esa declaración de guerra. Por lo tanto, no es el rey. Dentro de esas funciones de carácter internacional sería la que más me importaría a mí resaltar cara a un examen. Bien, vámonos a cosas más importantes, porque verdaderamente las funciones del rey no es de lo que más tengáis que hacer, en lo que más tengáis que hacer hincapié cara a estudiar este título, sino que lo que más llamativo sería el derecho de sucesión, cómo sería esas reglas de sucesión a la corona, que viene en el artículo 57, y luego veremos dos figuras que son muy importantes, que son la tutela y la regencia. Además, hablaremos del refrendo, que es también un elemento clave para entender la figura del rey, ¿no? Porque ya que él no tiene al final ninguna responsabilidad, está exento de responsabilidades, ¿cómo es que puede realizar ni siquiera una función, ¿no?, aunque sean funciones tan limitadas? Bueno, pues vamos a ver al final las tres claves para entender la corona ahora mismo. Reglas de sucesión, tutela, regencia y refrendo. Vamos a empezar con las líneas de sucesión. Bueno, viene en el artículo 57 de la Constitución española y lo primero que se nos dice en ese artículo es que existe ese orden regular de primogenitura y representación. ¿Qué quiere decir primogenitura y representación? Bueno, pues vamos a, primogenitura de primogénito, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Vamos a qué es el derecho de representación. Pues, por ejemplo, imaginémonos que la princesa de Asturias ya es mayor, tiene hijos y fallece antes de que su padre deje de ser rey. En ese caso, si en el momento en el que el padre deje de ser rey porque fallezca él, vamos, que se muera, el derecho de sucesión no pasaría a la segunda hija, a la infanta, sino que pasaría a alguno de los hijos de la ya fallecida princesa de Asturias. Entonces, eso quiere decir el derecho de representación. Muere la persona que tenía que haber sucedido en la corona, pero en lugar de pasar a su hermano, va a pasar a los hijos de esta, a los hijos de, en este caso, la fallecida, ¿no?, que he puesto como ejemplo. Bueno, pues sería así. Pues ya sabemos eso y luego vámonos a ver, si están todos vivos, ¿no?, qué orden se tendría que seguir para saber a quién se va a elegir como sucesor. Bueno, pues la primera regla que se nos marca es la línea anterior a las posteriores. Esto llama la atención porque en verdad en derecho
civil, en donde se regula todo el tema de las sucesiones para cualquier persona natural, nunca se utiliza esta terminología, se nos dice línea colateral, línea lateral. Aquí, sin embargo, en la Constitución es la primera y única vez en la que se utiliza esto de línea anterior a la posterior, pero viene a ser equivalente a lo que os acabo de contar. En este sentido, la traducción sería que prima la línea indirecta a la colateral, ¿no? Que prima lo que serían hijos a lo que sería, por ejemplo, tíos, primos. Bueno, pues eso sería línea directa a la colateral. Dentro de la misma línea, el grado más próximo, claro. Son línea directa, pues hijos, nietos, pero dentro de estar en la misma línea, el grado más próximo será el de los hijos, ¿no? Hijos primer grado, nietos segundo grado. Pues el grado más próximo al más remoto. Es preferible, y dice preferible, el varón sobre la mujer, no dice que sea obligatorio que tenga que ser un varón. Lo digo por todo este tema que decía la gente, que si ahora había que cambiar la Constitución porque no podía ser la niña el día de mañana reina. Es preferible, va por encima el varón de la mujer, bien, y el de más edad al de menos. Ya hemos visto antes el tema de la primogenitura, esto es como repetirse un poco, sí. Persona que va de más edad, el hermano mayor, pues irá sobre el más pequeño. Y esto serían las reglas de sucesión. Además, hay que tener en cuenta otra serie de valoraciones que nos da el título 2 respecto a este tema. Y nos dice que sí que es verdad que el rey puede prohibir, bueno, que el que vaya a ser su posible sucesor vaya a poder ostentar la corona si contraes matrimonio contra su expresa prohibición. La de él y la de las Cortes Generales. Las Cortes Generales tendrían que estar de acuerdo con el rey para decir, oye, mira, no. Fue muy comentado hace años, como anécdota, como el que era antes príncipe Felipe, yo no sigo mucho estas cosas, pero bueno, el que era antes príncipe Felipe estaba supuestamente enamorado de no sé si se llamaba Corina, no me acuerdo, de una chica, y que estaba súper enamorado y no se casó con ella por esto, porque el padre no estaba de acuerdo con esa elección y se le amenazaba con no poder ser el sucesor, el futuro rey. Pues aquí está el artículo que tiene esa base, ¿no?, de amenaza que supuestamente le hizo el padre al hijo. Siempre y cuando, recordar para el test, no solamente tendría el poder de decisión el rey, sino también las Cortes Generales. Y no solamente si se hubiesen casado y hubiesen tenido hijos, tampoco los hijos en ningún momento podrían ya haber llegado a ser reyes, ¿no? Ninguno de ellos. Bien, ¿qué pasa? Que aquí ahora mismo es impensable, pero si no hay línea de sucesión, si no hay hermanos, no hay hijos, no hay... Entonces, ¿quién sería el que ostentaría el título de rey o reina en España? Pues lo decidirían las Cortes Generales. Serían las Cortes Generales siempre buscando a alguien que convenga a los intereses de España. ¿Y cómo se resuelven todos esos temas en los que si un rey decide abdicar en favor de, por ejemplo, como abdicó el anterior que teníamos, en favor de su hijo, o quiere renunciar y punto a ser rey? Pues a través de lo que diga una ley orgánica, que también nos lo preguntan en el test. Dicho esto, y voy a toda prisa para que nos dé tiempo a verlo todo un poco, ¿no? Vamos a la figura de la tutela. La figura de la tutela, lo primero de todo, ¿qué es la tutela? Bueno, pues la tutela es que fallece el rey y el futuro rey es menor todavía, es un niño o es una niña en este caso, si lo pusiésemos en la práctica. Bien, pues el tutor va a ser alguien que va a velar por los intereses personales de esa niña o ese niño menor de edad. Concretamente más por los intereses económicos, bueno, pero por los intereses del niño, como cualquier tutor de cualquier niño, para que hagamos una comparativa. Exactamente igual no, porque claro, no es lo mismo ser tutor de mi hijo que tutor de la princesa, ¿no? Las responsabilidades que pueden existir de por medio. Vale.
Pero es para eso, para el ámbito personal del rey menor de edad todavía. Lo digo porque no lo confundamos con la regencia. La regencia va a ser como una sustitución temporal del rey, ¿vale? La regencia es ejercer de rey temporalmente, porque el rey todavía no puede porque es un niño. La tutela es cuidar a ese niño. Bien. Vamos allá. Y entonces, ¿quién va a poder ser tutor de la niña, de la princesa, si se muriese mañana el padre? Pues lo primero que habría que hacer es ir a mirar el testamento, a ver qué dejó en testamento. Y si dejó a alguien nombrado en testamento, pues será esa persona, siempre y cuando se den dos características, que esa persona sea mayor de edad y español de nacimiento. Por ejemplo, la antigua reina Sofía no es española de nacimiento. Pues aquí lo tenéis. Si no se ha dejado testamento, el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Porque si es que estaban separados, pues, y se está con otra persona, pues parece ser que no iba a cuidar bien de los intereses de ese rey menor, mientras permanezcan viudos. Y si, por último, ni hay testamento, ni queda la otra parte, ni queda ni el padre o la madre, o no están viudos, porque han rehecho su vida, mira qué moderna la Constitución del 78, y pues la última posibilidad sería que lo decidiesen las Cortes Generales. Serán las Cortes Generales quienes decidirán quién puede ser el tutor del menor, del rey menor o la reina menor. Bien, límites que nos encontramos en el artículo. Que de forma general no puede ser tutor del rey menor y regente. No puede ser las dos figuras. No puede ser rey sustituto o rey temporal y tutor de forma general. A no ser que dé la casualidad que ese tutor y ese regente vayan a ser padre o madre del rey menor o ascendientes directos. Esa sería la única opción en la que se podrían acumular, serían compatibles el ejercer de regente y rey. Regente y tutor. Bien. Y además, si eres tutor de una reina o un rey menor, no podrías ostentar ningún cargo de representación política, porque eso traería un conflicto de intereses. Vale. Vista la tutela, vámonos a la regencia. La regencia, pues, se puede dar por dos supuestos diferentes. Primer supuesto, fallece el rey y la hija es todavía menor. Alguien temporalmente, hasta que esa hija sea mayor de edad, tiene que ocupar ese puesto, ¿no?, de rey. Bueno, temporalmente, porque va a hacer un juramento en el que dirá que se compromete a velar por la Constitución, etcétera, etcétera, en nombre del rey. Temporalmente, vas a ser rey temporal, mientras que la niña se hace mayor de edad. Y el otro supuesto es que el rey, pues que no es que haya fallecido, sino que se encuentre mal, por ejemplo, que no esté habilitado, que no esté capacitado en un momento puntual para ejercer sus funciones de rey. Y entonces igual se va a hacerse un tratamiento, un spa, bueno, necesita ponerse bueno, ¿no? Tiene una depresión muy grande o lo que sea. Bien. Porque tenemos que hablar de que está inhabilitado, no por un tema de que estén metiéndolo en un juicio o alguna cosa de estas que podáis pensar, no, porque se encuentra mal, porque de otra manera la figura de él es inviolable, no puede inhabilitársele de otra manera, ¿vale? Momento puntual en el que no se encuentra para poder ejercer sus funciones. Perfecto. Pues en ese caso, mientras que él se pone bueno, habrá dos opciones diferentes. Una, que la hija ya es mayor de edad y directamente, mientras que el padre bueno, pues hace lo que tenga que hacer para poder ejercer luego sus funciones, la hija temporalmente ejercerá de reina regenta, ¿no? De la regencia. Y si no, pues alguien
que vaya a ocupar ese puesto temporalmente. Vamos a ver los dos supuestos. Lo primero de todo, siempre para poder ser regente es necesario, pues, ser mayor de edad y español. En este caso ya no ser español de nacimiento, como cuando hablábamos de la tutela y el testamento. Simplemente ser español. Bien. Vamos al primer supuesto. Bueno, os decía, ¿no? Podía ser porque haya una inhabilitación del rey o la minoría del rey. Perfecto. Vamos a la minoría del rey. Fallece el rey y el futuro rey, pues, es menor de edad. En ese caso, ostentará la regencia el padre o la madre de ese rey menor de edad hasta que cumpla la mayoría. Y si no hay, pues el pariente de mayor edad más próximo a suceder la corona. En este caso, sería si el primer puesto sería Leticia, para que me entendáis, y si pues Leticia también hubiese fallecido, mientras que la hija se hace mayor de edad, sería reina temporal una de las dos hermanas del rey. Perdonad que no me sé los nombres. La hermana mayor del rey. No sé si se llama Elena o se llama Cristina. Bien. Y si tampoco hay hermanas, si tampoco hay más familias, si no hay a quién llamar, son las Cortes Generales quienes deciden. Y se llama regencia dativa, porque dativa viene de a dedo, ¿vale? Y pueden decidir que vaya a ostentar el cargo de regente una persona, 3 personas o 5 personas, siempre número impar, por si hay que tomar decisiones, bueno, pues que no haya empate, ¿no? 1, 3 o 5 personas. Y luego, el otro supuesto en el que se puede dar la figura de la regencia era aquella inhabilitación del rey que os decía antes, que se encontraba mal, ¿no? Y temporalmente se iba a recuperar. Bueno, pues en ese caso, lo primero que hay que hacer es saber si mientras se recupera el rey, si la que, por ejemplo, ahora sería la princesa de Asturias, es ya mayor de edad. Si esa persona ya es mayor de edad, pues temporalmente va a ser la que sea reina sustituta, vamos, la que ostente la regencia. Y si no, pues iríamos a las mismas reglas del juego que acabamos de ver para el apartado anterior. Si todavía es menor de edad, pues el padre o la madre de ella o pariente de mayor edad más próximo a ascender. Por lo tanto, lo primero que se mira para la figura de la regencia es, lógicamente, si la persona que iba a suceder es mayor de edad. Y si no, pues padre o madre o pariente más próximo. Y por último, Cortes Generales, 1, 3 o 5 personas en este caso. No como el de la tutela, que si tampoco sabían a quién escoger, ¿verdad? No había a quién escoger para tutor. Decíamos que también decidían en último término las Cortes Generales, pero solamente nombraban a una persona. Digo esto porque en los test oficiales suelen intentar confundirnos estas dos figuras, ¿vale? ¿Cuántas personas pueden nombrar las Cortes Generales para ostentar la regencia? ¿Cuántas para ostentar la tutela? ¿Qué requisitos tienes que tener para poder ser tutor de un rey o de una reina menor? ¿Qué requisitos tienes que tener para poder ser regente? Se mezcla, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, la nacionalidad, que hemos visto como aquí simplemente con ser español ya serviría, y, por ejemplo, en la tutela tenías que ser español de nacimiento si te podía el rey nombrar tutor en un testamento. Pues esas cositas son las que más gustan en los test, si nos hablan de la corona. Vale. Bueno, hacer una pequeña anotación sobre qué pasa con la reina consorte o el consorte de la reina, porque así se denomina en el artículo 58 de la Constitución española. Pues no pasa nada, porque no tienen ninguna función constitucional, no tienen ninguna función política. No puede el rey delegar en, por ejemplo, la reina Leticia ahora mismo funciones que se le atribuyen a él en la Constitución o en las leyes. Simplemente sí que puede ir a actos oficiales,
bueno, pero ahí no está ejerciendo ninguna función política, no está ejerciendo ninguna función de las que se atribuyen al rey en la Constitución. No se puede delegar en ella trabajo. Y ahora, por último, hablemos del refrendo. Para hablar del refrendo, primero tenemos que pensar que la propia Constitución nos dice que la figura del rey es inviolable. ¿Qué quiere decir que sea inviolable? Pues que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero es que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ya no vamos a temas políticos. Tampoco tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a actos que pueda cometer él de tipo personal. Incluso si eres rey y matas a alguien, no te pasa nada, ¿no? Mientras que seas rey. La pregunta que os estaréis haciendo es qué pasa, por ejemplo, cuando un rey abdica, ¿no? Como es el caso bueno, pues en ese caso ya no eres rey. Entonces ahí sí se te puede enjuiciar. Bueno, pero mientras tanto, mientras que eres rey, eres inviolable. Y claro, la Constitución, ¿cómo le da responsabilidades, aunque muy limitadas, a un rey que es inviolable? Pues en verdad son formalismos, ¿vale? Ya os dije que la finalidad básicamente única de que exista un rey para la Constitución es esa representación del territorio español. ¿Por qué? Porque todos sus actos, menos dos que luego diré como excepción y que quedan dentro de su ámbito familiar, pero todos sus actos, menos esos dos que luego mencionaré, son refrendados. Van a ser refrendados. ¿Qué es el refrendo? Una forma de control. El rey realiza un trabajo, pero ese trabajo que va a realizar el rey va a ser controlado por otra persona. Y esa persona que va a controlar al rey va a ser la que vaya a ser responsable de esa función. Por lo tanto, al final el rey está ahí un poco pues para ese símbolo, para esa representación, porque todo lo que hace va a ser controlado por otro, va a ser refrendado por otro, que va a ser el responsable. ¿Y quién es el que refrenda los actos del rey? Pues de manera general, el que refrenda los actos del rey es el presidente del gobierno, es el que controla, es el que tiene la responsabilidad de los actos del rey. Si es alguna función, por ejemplo, expedir un decreto que queda dentro de un ámbito ministerial, pues será un ministro el que refrende ese acto del rey, el ministro oportuno, ¿no? Por lo tanto, si nos preguntan en el test, el que refrenda es o el presidente del gobierno o un ministro cuando solo queda dentro del ámbito de un ministerio. Pero hay una excepción. Cuando se va a proponer el nombramiento del presidente del gobierno bueno, pues unas nuevas elecciones, porque no se ha conseguido efectivamente nombrar al presidente, como no hay presidente de gobierno para refrendar el acto, va a ser el presidente del Congreso el que refrende ese acto. Esa sería la excepción. La propuesta y nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las cámaras para nuevas convocatorias de elecciones. Ahí, esos serían los supuestos en los que el control sería realizado por el presidente del Congreso. Y por último, decir que solamente hay dos supuestos en los que no se necesita controlar, refrendar los actos del rey. Y son dos supuestos que quedan dentro de la esfera doméstica del rey, relativos a su casa y a sus asignaciones económicas. En este sentido, en la Constitución se nos dice que lo que es decidir quién va a trabajar pues en la Casa Real, ¿no? Como trabajadores del rey, ya sea como servicio civil, pues el jardinero, cocineros, todos esos decide él quiénes van a trabajar en su casa. Y también los de ámbito militar, tendrá por allí seguridad y todo esto, también lo decide él. Eso no hace falta que se lo refrende nadie. Puede él mismo elegir a quién va a trabajar
en su casa. Y por último, de las asignaciones del presupuesto que se le van a dar a la corona, pues se le da X dinero, ¿no? A esta institución. Pues también tiene poder el rey, sin necesidad de refrendo, de repartir libremente esas asignaciones entre los miembros de su casa. Pues repartir el dinero que se le da a los presupuestos como a él le dé la gana dentro de la familia que tiene. Eso es lo que tiene el poder de decisión sin que se le refrende. Y dicho todo esto, si alguien tiene alguna duda, pues este es el momento. ¿No? ¿No tenéis ninguna duda? Bueno, pues por último, entonces, para terminar, comentar que si alguno está interesado en preparar una oposición y tiene dudas sobre qué tipo de oposiciones hay, qué pruebas selectivas hay en las diferentes oposiciones, cuáles se convoca más, cuáles menos, bueno, pues tenéis aquí nuestra página de oposiciones de grupoatu.com, oposiciones, en la que tenéis el catálogo de oposiciones que ofertamos. Tenemos aquí un formulario que podéis rellenar solicitando la información que necesitéis, y si os es más cómodo, pues tenéis también un número de teléfono móvil en el que podéis llamar y hacer la consulta que vosotros decidáis. Independientemente de esto, el día 1 de junio, jueves, aparte de la webinar que realizo todos los jueves, voy a realizar una sesión informativa de todas esas dudas que podáis tener si estáis pensando o planteándoos realizar una oposición. Bueno, pues yo ya me despido y desearos una feliz tarde. Hasta luego.